Mercedes Trimarchi, diputada provincial, mandato cumplido, recién terminó el mandato cumplido por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Ella es de Izquierda Socialista. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, digamos que en un año bastante controvertido por el tema del COVID-19, ahí se hizo la rotación que marcan justamente como un acuerdo dentro del FIT. Pero no quita que hayas estado dominando y que estés dominando, ¿no? La temática cotidiana desde lo político e institucional. Empezando por el tema de, bueno, la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Cómo viste que se manejó desde la gestión provincial y nacional este tema de la cuarentena? ¿Vos por ahí aceptás que es salud o economía o se debió haber abordado simultáneamente estas dos cuestiones? ¿Cómo lo viste? Bueno, nosotras desde la izquierda socialista, que es el partido que yo represento, en el Frente de Izquierda Unidad, planteamos que no es una dicotomía y poner salud o economía como factores contrapuestos. Nosotros desde la izquierda planteamos que el gobierno tiene que atender a la salud y tiene que atender a la economía. Por eso uno de los planteos centrales que hicimos desde el día número 1 es, bueno, cuarentena sí, pero cuarentena sin hambre, cuarentena sin despidos, sin suspensiones, sin rebaja salarial, con todos los derechos garantizados, incluso en el movimiento de mujeres, planteamos, bueno, sin violencia de género, sin femicidios. Entonces, nuestro planteo central desde la izquierda es, bueno, si bien la cuarentena es necesaria, en tanto es como un método efectivo para evitar los contagios y que se propague la enfermedad, pero el problema es que sin una asistencia o un subsidio o una contención económica por parte del gobierno nacional, que es necesario que tengan el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, se vieron obligadas a salir de su lugar, y eso es algo a tener en cuenta, y que sin duda, por ejemplo, el IFE, que fue una ayuda que el gobierno nacional destinó, no alcanza porque los 10.000 pesos que se dieron no llegaban a cumplir todo el mes, eran 300 pesos por día, pero tampoco se lo dieron a todas las personas que los necesitaban. Entonces, nosotros planteamos desde la izquierda un fondo de emergencia para combatir la emergencia sanitaria, la emergencia social y económica que estamos atravesando el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Y en ese sentido el fondo tiene que tener, bueno, un piso de 30.000 pesos y que tiene que salir, por ejemplo, de un impuesto a las grandes fortunas, porque no puede ser que en este contexto en el cual a nivel mundial, ¿no? O sea, se habla de miles y miles de desocupados, cada vez más personas caen en la pobreza, bueno, y que la única ayuda del gobierno nacional sea salvar a las empresas como siempre, en detrimento del conjunto de los trabajadores. Entonces también denunciamos, por ejemplo, el acuerdo que hicieron con la Unión Industrial, las centrales sindicales, ¿no? Las centrales obreras, de un recorte salarial del 25% al conjunto de los trabajadores y trabajadoras ¿Y vos registradas, pensás ¿no? que podía haber alternativa? Porque bueno, estamos en una situación de emergencia, muchos dicen situación de emergencia, tampoco suena muy simpático y hasta sorpresivo, suena que haya acuerdos paritarios para salarios a la baja o que lo más llamativo sea descontar, ¿cómo es? Acordar cuánto me descuentan de menos, ¿no? ¿Ustedes piensan que pudo haber existido algún otro tipo de acuerdo Sí, entre claramente sí. De empresas hecho, y hoy, por trabajadores? ejemplo, se hizo una jornada a nivel nacional organizada por los sectores combativos y antiburocráticos, encabezados, por ejemplo, por Rubén Pollo Sobrero, que es dirigente del Ferrocarril Sarmiento y referente también, ¿no? Luchador contra las burocracias sindicales, en el cual se planteó un repudio a esta rebaja salarial y también la necesidad de que todos los trabajadores y las trabajadoras puedan tener un salario digno para vivir, ¿no? O sea, que se respeten los acuerdos paritarios, que haya aumento salarial acorde a las canastas familiares, porque vos fíjate que lo que sucede justamente es,
hay un salvataje a las empresas, a los trabajadores se les obliga a ir a trabajar, incluso en muchos casos sin siquiera cuidar las cuestiones básicas de bioseguridad. Estamos hablando de alcohol en gel, los famosos tapabocas, ¿no? Los guantes. Están siendo obligados a ir a trabajar sin la protección y a la vez se les rebaja el sueldo. Entonces, acá hay un claro acuerdo hecho por los empresarios, avalado siempre por el Ministerio de Trabajo, en contra del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, para nosotras es importante plantear que esta crisis económica, social, no la paguemos las trabajadoras y los trabajadores, sino que lo tienen que pagar los empresarios. Así como en su momento una vez planteó, creo que el presidente dijo, bueno, tendrán que ganar menos, o los vivos y demás, bueno, que ganen menos, ¿sí? Porque si no siempre terminamos llevándolas de perder los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en ese sentido, sí, creemos que la jornada de hoy fue muy importante para plantear esto, digo, y ni hablar, por ejemplo, de cómo se ven burlados los convenios colectivos de trabajo para todas las personas que estamos trabajando desde la casa, ¿no? El famoso teletrabajo que están haciendo las docentes, los docentes, incluso el personal administrativo, ¿no? O sea, ese teletrabajo que no está regulado, que es fuera de convenio, donde estás 24 horas, por ejemplo, conectada. Y ni hablar también el tema de las tareas de cuidado, o cómo llevar la organización familiar dentro del hogar, que de esto nunca se habla, pero es realmente un drama, sobre todo para las mujeres que tienen que estar rindiendo, digamos, en el teletrabajo conectado y a la vez cuidando a los chicos, incluso muchas veces chiquitos que hay dentro del hogar. O sea, realmente es un drama social que en particular en este caso lo estamos sufriendo las trabajadoras mujeres, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que contarlo. Mercedes, tocabas el tema del impuesto a las grandes fortunas. Sabemos que se está debatiendo o se va a debatir en el Congreso Nacional. El Frente de Izquierda tiene su propio proyecto. Incluso creo que lo presentó antes que lo presentara el oficialismo. Y acá en Provincia de Buenos Aires hubo un fuerte debate sobre impuestos, donde vos tuviste una visión crítica, ¿no? De lo que era la manera en que encaraba esta agenda el gobierno de Axel Kicillof. Finalmente, Sí. ¿cuál es la postura, ¿no?, del Frente de Izquierda de los trabajadores al respecto? Sí, bueno, como bien vos decías, el único proyecto que hasta el momento está presentado en el Congreso Nacional de gravar, digamos, las grandes fortunas con un impuesto extraordinario para justamente sortear esta situación de emergencia, de crisis social y demás, es el que presentó el Frente de Izquierda. Y eso para nosotros es muy importante poder contarlo, poder decirlo, poder comentar de qué se trata ese proyecto. Porque digamos, el gobierno, a través de sus, tanto de Máximo Kirchner como otros diputados que salieron con este planteo en el Congreso Nacional, después nos metemos en la provincia, pero bueno, sí hubo, viste, como decimos acá, mucho ruido y pocas nueces. Se empezaron a hablar de que se iba a cobrar, sí, ¿no? Y al final no apareció nada. Entonces, para nosotros es importante que el proyecto que ya está presentado se vote. La primera sesión remota que hubo virtual en el Congreso Nacional, cuando sometimos a votación el proyecto del Frente de Izquierda, se negaron, votaron en contra de que se trate el proyecto, ni siquiera votar a favor de qué se trata. Es decir, eso muestra y es una clara evidencia de cómo tanto peronistas como radicales, del Frente de Todos o de Cambiemos Todos, están en contra de cobrarles un impuesto a las grandes fortunas, porque ni siquiera habilitaron que se trate. Y eso hay que decirlo con claridad. Acá hubo grandes empresarios, grandes empresas, fortunas que se han llevado en pala con sus ganancias y hoy no están poniendo ni un solo peso para combatir los problemas acuciantes que tenemos, sean sanitarios, sociales y demás. En cambio, fíjate el esfuerzo que nos piden al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras, tanto es así que redujeron un 25% los salarios de quienes están, digamos, trabajando en relación de dependencia y con todos los derechos garantizados. El paquete de la informalidad laboral es otro paquete que es mucho peor, porque ahí sí que no hay ningún reparo, derecho ni nada. Pero bueno, eso es
importante verlo. Y en el caso de la provincia, hace un momento, bueno, la banca del Frente de Izquierda, que es la única banca que hay en la provincia, votamos en soledad en contra de las leyes de emergencia que planteaba el gobernador Kicillof para la provincia, entre otras cosas porque vos fijate que siempre, cada vez que asume un nuevo gobierno, declara en emergencia la provincia en determinadas cuestiones, sean salud, educación, bueno. Ya lo había hecho Vidal, ahora lo volvió a hacer Kicillof, y para nosotros es una vergüenza, porque ¿qué significa que se declare la emergencia? En realidad significa que el Ejecutivo puede disponer de todo el dinero a gusto y piacere y puede destinar esto para acá, esto para allá, sin necesidad de que pase por el Congreso. Pero eso no es nada, sino que el problema de fondo que había en esa declaración de emergencia, y que eso incluso el propio Kicillof lo expresó claramente, fue que todo eso lo hacía para que el gobierno pueda destinarle todo ese monte de dinero justamente, no para poner en las camas, en las escuelas, sino que era para pagar la deuda de la provincia, la deuda externa también. Entonces, eso también es un punto que hay que atender y que es importante que se discute acá. Y otro tanto pasaba con el famoso impuesto que en el verano, en las sesiones extraordinarias, planteó el gobernador Kicillof en la provincia, el famoso impuesto el inmobiliario, ¿no? El impuesto tanto urbano como rural a las propiedades. Y vos fijate que nosotros ahí hicimos una denuncia muy precisa porque ellos planteaban como si, bueno, vamos a grabar a los grandes terratenientes, y en realidad solamente en el plano rural afectaba a 200 terratenientes, ¿no? Entonces ahí la famosa frase que dijimos, bueno, no le hacen ni cosquilla a los grandes dueños de la tierra este impuesto que estaba planteando Kicillof. Por eso nuestra alternativa tenía que ver con plantear que los impuestos sean progresivos, es decir, que paguen más los que más tienen. Es decir, si un terrateniente tiene más hectáreas, bueno, tiene que ser progresivo, tiene que ser acorde a eso que esa propiedad que tiene que pagar más. Entonces, en ese sentido, lo mismo pasaba con el impuesto inmobiliario en la ciudad. O sea, nosotros siempre vamos a plantear que los impuestos sean progresivos, porque lo que sucede es que terminan haciendo cupos, ¿no? o grupos, ¿no? que van cortando, y la diferencia es muy grande. O sea, quien más tiene termina pagando muy poquito en relación a quien con mucho esfuerzo tiene una propiedad y tiene que pagar un alto porcentaje de impuestos. Entonces, ese fue nuestro planteo. Por supuesto que no fue acompañado por los bloques ni oficialistas, ni los que se dicen opositores hoy de Cambiemos. Ellos de acuerdo y en conjunto votaron a favor de ese suba de impuestos, en este caso el inmobiliario, que accedía hasta un 75%, tanto para el rural como para el urbano. Mercedes, estabas tocando el tema de la deuda externa. Podríamos empezar para hacerlo breve, sintético, cómo correlacionar lo que viste como gestión de la deuda externa a nivel de provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, ¿no? Porque en ambas estamos en un default técnico, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, sí, y es un verdadero problema, el problema de la deuda en nuestro país y en el mundo. O sea, es un mecanismo perverso por el cual organismos internacionales con créditos completamente usureros y chupasangres quieren de alguna manera dominar la economía de los países menos desarrollados. Digo, es en el caso de Argentina, pero en todo Latinoamérica, incluso muchos países ya han planteado que no pueden hacerle frente, digamos, a los grandes, a los vencimientos que tienen por delante, y más en este contexto de pandemia y de crisis sanitaria y social. Yo no quiero dejar de mencionar que Argentina es uno de esos países, ¿no? No solo la deuda externa que contrajo Macri, el famoso bono de los 100 años, que fue una estafa, incluso ahora se empiezan a ver investigaciones donde dicen que esta última deuda que contrajo Macri fue todo para la bicicleta financiera, para seguir, ¿no? En beneficio de los intereses de estos cupos financieros y especuladores. Pero para nosotras, desde la izquierda, siempre decimos lo mismo. Ese es el fin
de las deudas externas. No es solamente la que contrajo Macri, sino que esta deuda que viene de la época de la dictadura también se planteó con ese fin. Entonces, incluso hay un fallo el famoso fallo del juez de Ballesteros, sí, que planteó que era ilegítima esa deuda y que no se tenía que pagar. Entonces, desde el punto de vista más como teórico, ¿no? Nosotros planteamos que no se debe pagar esa deuda externa porque ya fue demostrado que no fue a solucionar los problemas más acuciantes que tenemos el conjunto del pueblo trabajador, sea salud, educación, plan de obras públicas, vivienda, no fue para nada eso, fue siempre enriquecer a los mismos bolsillos de siempre, ¿no? A los organismos especuladores y demás. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros planteamos el no pago. Porque, en términos generales. Sí, ahora, sí. En este contexto particular, más todavía, porque vos fijate que se están destinando miles y miles de millones de dólares que no están yendo a atender los problemas sanitarios. Los famosos estos centros hospitalarios, ambulantes que están armando y demás, no están dando abasto. Y este es un problema y demás, ya están habiendo casos de hospitales que están al borde del colapso. Entonces, ese es un verdadero problema, ¿no? Entonces, bueno, ahora con esto de la negociación y demás, para nosotros planteamos que no hay que negociar nada, que ya está demostrado que esto fue para enriquecer a unos pocos millonarios, entonces no hay que negociar, y es un problema que el gobierno de Alberto Fernández esté obsesionado con pagar esa deuda ilegítima, y más en este contexto. Para nosotros el ejemplo es el Líbano, que dijo que no iba a pagar la deuda, que por supuesto con movilización callejera, el pueblo dijo basta, acá no se paga más nada, y tuvieron que y plantearon el no pago. Ese es el camino que tiene que seguir Argentina, digo, para de verdad romper un poco con esas cadenas que nos obligan, esa dominación que tenemos al imperialismo y estos organismos internacionales financieros que nos están extrayendo, digamos, hasta lo que no tenemos. Me parece que eso habría que cortarlo de raíz. Y me parece que es muy preocupante la famosa negociación que hizo Guzmán, de cuánto le estaba dando a los bonistas y demás. Hoy ya se está planteando que casi se va a pagar un 55% de cada uno de los bonos, que incluso el propio FMI dijo, esto es más de lo que nosotros creíamos que íbamos a recibir. Es decir, acá están haciendo un negocio con los fondos públicos, es decir, con los fondos que recauda el Estado con el impuesto de todos los argentinos y las argentinas, y es una verdadera estafa. Entonces, por eso, más que nunca, desde la izquierda socialista, del Frente de Izquierda, decimos con claridad que esta deuda no hay que pagarla y que toda esa plata tiene que estar destinada a resolver los problemas del conjunto del pueblo trabajador. Salud, en primer lugar, en este contexto, hospitales, centros de atención y demás, educación, viviendas, trabajo, ¿sí? Hoy la pobreza ya se habla que es del 50%, entonces, bueno, que toda esa plata que hoy no está en la Argentina y que según la intención del propio gobierno es que se va a ir porque no quieren pagar, bueno, toda esa plata es la que no va a ir a combatir, por ejemplo, la pobreza extrema que hoy estamos, sobre todo en los barrios más vulnerables, bueno, como vemos a diario, ¿no? Que yo creo que el coronavirus demostró no solo el problema, digamos, de la enfermedad en sí, del virus, sino que también lo que demuestra es el abandono, sobre todo de los barrios más vulnerables. Todo el conurbano bonaerense, las villas en la capital federal, o sea, ese cuadro no nos tenemos que olvidar, y ese cuadro es producto de políticas de estos gobernantes. Hoy serán los del frente de todos los peronistas, antes fueron los macristas, pero todos han ayudado a tener este cuadro de situación donde cada vez hay más pobreza en nuestro país. Perfecto. Mercedes Trimarchi, diputada provincial, mandato cumplido en el Frente de Izquierda de los Trabajadores, aquí en Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por esta nota.